Bueno, vamos a comenzar con la sesión de la tercera semana del curso de comunicaciones digitales, en el cual vamos a tratar modulación binaria, que para recordarles y ubicarlos, me gusta que estén muy claros por dónde vamos y qué es lo que estamos pretendiendo. Yo les advertí que íbamos a trabajar con este bloque, que es el que por cada elemento binario 0 o 1 le asigno una forma de onda. Ya la semana pasada vimos cómo trabajar con señales de pulso, que es lo que se conoce como transmisión banda base binaria. Y se le llama codificador de línea porque está asociado hace muchos años con las líneas telefónicas. Entonces, una vez que entendimos ese tema y que fue objeto de la tarea uno. Ahora nos vamos a enfrentar a las comunicaciones digitales en la modalidad modulación o señales pasabanda, que son las que, por ejemplo, uno va a utilizar en transmisiones inalámbricas. Entonces, la receta es más o menos la misma. Nosotros vamos a ir conociendo diversas señales moduladas binarias y la vamos a caracterizar desde todo punto de vista. Cómo calculamos su potencia, cómo calculamos su depth, cómo calculamos sus bases, su constelación, la fortaleza frente al ruido. Todo, absolutamente todo lo vamos a ver en esta sesión. Entonces vamos a comenzar mostrándole modulaciones típicas, modulaciones binarias típicas. La primera, al igual que en el caso analógico, es la modulación de amplitud. Vamos a tener igual que en el caso analógico, modulaciones de amplitud, frecuencia y fase. Entonces, aquí tendríamos que tener que para el uno lógico, vamos a llamarlo, tendríamos una sinusoide de amplitud A y para el cero lógico tendríamos una sinusoide de amplitud B. Lo que pasa es que en la modalidad más común, porque es la mejor, la que se usa o se usó como punto de partida en las transmisiones por fibra óptica, lo que se hace se prende y se apaga el haz de luz a una determinada longitud de onda. Entonces, a esta en particular se le llamó, en vez de ser amplitude shift keying, se le llama on-off keying, porque es como prender y apagar la sinusoide. Luego tenemos una que mm, todavía se usa, que es la modulación binaria en frecuencia, que se llama Frequency Shift Keying, y allí le asignamos, cuando viene el uno, una sinusoide de una frecuencia determinada, y cuando viene el cero, cambiamos la frecuencia. En este caso, esta sería una frecuencia alta y esta sería una frecuencia baja, pero eso no significa que tenga que ser así, o sea que el uno tenga la alta y el cero la baja, no. Simplemente son dos frecuencias que después vamos a ver qué valores deben tener. Finalmente tenemos la modulación de fase, que realmente se usó muy poco. Yo recuerdo que se usó en general la analógica, se usó en el caso en las patrullas de policía, se usaba ese tipo de transmisión, pero realmente, ¿qué pasó en el caso digital? Que ya como van a entender, la mejor de estas modulaciones es la de fase, pero no la de fase que uno podría pensar que es un coseno de amplitud A y otro coseno de amplitud B con A y B arbitrarios. No, nosotros pretendemos que en vez de que sean fases arbitrarias, que represente símbolos polares. Por lo tanto, si uno es un coseno, si para el uno es un coseno o para el cero es un coseno, para el uno es un menos coseno o al revés. Entonces, en vez de llamarse PSK, que es Phase Shift Keying, se le llamó Phase Reverse, de voltearlo, de revertirlo, la fase. ¿Ok? Y Keying es conmutación. Estos son los tres tipos de modulación que vamos a trabajar con algunas variantes. Antes de empezar, tengo que hacerles un repaso de señales y sistemas en cuanto a lo que es el teorema de modulación, versiones del teorema de modulación. Primero, en el caso determinístico era muy fácil porque a esta señal se le podía sacar la transformada de Fourier, y si usted tenía una expresión como esta, a x de t coseno, que eso era una modulación de SB, entonces usted al sacarle la transformada a esto, le daba este resultado que está aquí. Es decir, se multiplicaba la amplitud
dividida entre 2 por el espectro o transformada de la señal x de t trasladada hacia el lado positivo y más el espectro trasladado hacia el lado negativo. Cuando uno aquí pone f menos f0, el centro de ese espectro está cuando f más f0 es cero, es decir, f igual a menos f0. ¿De acuerdo? Por otro lado, el caso aleatorio es diferente. Definitivamente, eh, eh, digamos, trabajar con el caso aleatorio es muy complicado y por eso en señales ya se apunta a trabajar con procesos aleatorios pero ergódicos, en donde los promedios estadísticos son iguales a los promedios temporales o resultan iguales a los promedios temporales. En el caso particular, se estudió, por ejemplo, específicamente el caso de una sinusoide, que por ejemplo podríamos hablar de un coseno de frecuencia fija, pero de fase aleatoriamente distribuida y uniformemente distribuida entre menos pi y pi. Cuando eso pasaba, aquí teníamos una expresión que la vamos a tener aquí, ¿verdad? De un mensaje que queremos modular subiéndolo en frecuencia, ¿no? La situación es que aquí este mensaje va a ser aleatorio y este coseno también, porque vamos a tener aquí una fase que va entre menos pi y pi. Entonces, trabajando con la autocorrelación, como el valor esperado de x de t por x de t menos tau, etcétera, llegamos a esta expresión de la autocorrelación, que es una cosa determinística, y a eso sí le podemos sacar la transformada de Fourier a esto, dando como resultado la densidad espectral. Y la densidad espectral, cuando tenemos esta expresión, miren lo que da. Primero se toma la amplitud, se eleva al cuadrado y se divide entre 4. Y si uno ve esto, uno lo que se da cuenta es que esto se elevó al cuadrado porque esto es voltaje y esto es potencia. Y luego, en vez de trasladar la transformada de la señal, que no existe en este caso, no existe, porque es un evento aleatorio, por muy ergódico que sea, lo que hacemos es que su densidad espectral la trasladamos al lado positivo de la frecuencia, a la derecha, vamos a llamarlo, y le sumamos la traslación de la D hacia el lado izquierdo. Quiero aclarar, puntualizar, llamar la atención de que aunque esto sería lo correcto en nuestros casos que vamos a ver en los próximos ejemplos, que pongamos un coseno con fase aleatoria, nosotros no vamos a llevar esta carga. Simplemente vamos a escribirlo así, como si fuera determinístico. Pero cuando usted vea escrito en este curso que nada es determinístico, vea escrito coseno de omega cero t, usted sabe que ahí realmente lo que dice es coseno de omega cero t más un ángulo que varía entre menos pi y pi uniformemente. ¿Ok? Eso fíjense que lo puse en rojo, es altamente importante que lo recuerden siempre en este curso. Ah, por cierto, en muchos libros se hace lo mismo, eso no es original mío, porque es que carga mucho la anotación, ya de por sí es recargada, ya lo van a ver. Entonces, para simplificar, uno lo que hace es eso. Yo siempre decía que si alguien, yo tenía esto en el curso de comunicaciones, y alguien entraba al salón y oía mi clase y decía, bueno, yo le voy a sacar la autocorrelación y después voy a sacar la D porque esto es aleatorio. Y me dice, no, 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 profesora, discúlpeme, porque estoy de acuerdo en que esto es aleatorio, pero esto es absolutamente determinístico. Ahí está todo definido. Entonces, por eso quiero aclararles que aunque escribamos coseno de omega cero t, realmente quiero decir coseno de omega cero t más alfa. Muy bien, vamos a empezar ahora a analizar las diferentes modulaciones, sobre todo haciendo énfasis en la densidad espectral. Y por eso me tomé la molestia de poner el teorema aquí arriba, porque lo vamos a tener que usar. Entonces, para no tener que devolverme la lámina, lo pongo allá arriba. Vamos a trabajar con una señal que funciona así. Cuando viene un 1, tenemos, por ejemplo, un coseno, que es OK, ¿no? Y cuando viene cero, que aquí podría estar representado con una amplitud negativa, ya les voy a explicar por qué. Ese sería este B de t que va a estar en el modelo. Entonces vamos a transmitir cero voltios, ¿ok? Lo primero que uno hace en ingeniería todas, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería electrónica en todas, hay que modelar las situaciones para poder simplificarlas y abordarlas, porque si no son muy complejas. Miren qué pasó con los códigos de línea.
para obtener las DET fue un trabajito, ¿no? Que partió de un modelo. En este caso es más fácil porque lo que vamos a es expresar matemáticamente cómo funciona esa modulación, que la vamos a llamar X sub OK de T. Esto es en tiempo. Y se va a poder definir así. Vamos a imaginarnos que disponemos, en la vida real eso no es cierto, todo un modelo matemático, que yo dispongo de una señal binaria que funciona así. Cuando viene un monológico, eso es una señal de tipo no retorna a cero y va a tener el valor de uno. Y cuando viene un cero lógico, esto va a valer -1, que son los dos valores que tienen los pulsos en no retorno a cero polar. Es interesante destacar que gracias a que esto lo vimos la semana pasada, yo lo voy a usar cómodamente. Cuando usted tiene una forma de onda que es no retorno a cero polar, que oscila entre más -1, se puede demostrar o recordar que este es su DEP, o sea, su distribución de potencia en frecuencia. Eso yo lo voy a usar porque ya lo vimos la semana pasada. Eso es importante. Ahora bien, fíjense que para sacar la DEP aquí, yo voy a separar estos dos términos. Uno por esto, que me queda esto, ¿ok? Y déjenme pararme allí. En realidad ahí no dice coseno de omega sub ct, ahí dice coseno de omega sub ct más una fase que está uniformemente distribuida. Bueno, un coseno de ese tipo o un coseno que le cambie la frecuencia, todos tienen la misma densidad espectral. Son dos deltas, una que está colocada en el lado positivo de la frecuencia, en Hertz se dirige en F sub c, y la otra del lado negativo. Entonces, cuando yo quiero obtener la de esto, yo digo, mira, yo no sé, yo lo único que sé es que eso va a dar dos deltas, ¿no? Va a dar una delta del lado positivo, que es esta, y una delta del lado negativo. Sí, pero ya va, cálmate, porque cuáles son las áreas de esas deltas, me dices, a ver, eso no lo he pensado. Fíjate, si tú tienes, ya, este uno olvídenlo, pues porque uno por esto es esto. Si usted tiene este coseno, sin duda alguna que su potencia es la amplitud al cuadrado, que es esto al cuadrado, que es a cuadrado cuartos, ¿verdad? Y digamos a juro, aplicando la receta de toda la vida, que es a cuadrado medio, es esa amplitud que es a cuadrado cuarto entre 2 a cuadrado medio. Algo como esto, lo que pasa es que la aquí es a medio. Entonces me queda a cuadrado cuarto entre 2 que es a cuadrado octavo. Octavo, es decir, que esa es la potencia total de la señal. Por lo tanto, hay que repartirla entre las dos deltas. Y por eso aquí se pone a cuadrado sobre 16. Porque cuando usted integre esta porción de la DEP, la integral de una delta es 1 y le va a dar a cuadrado sobre 16, más el otro a cuadrado sobre 16 que va a ocurrir cuando integre la otra delta con área a cuadrado sobre 16, el total le va a dar a cuadrado sobre 8. Entonces, fíjense que logramos encontrar la DEP de una manera un poco tramposa, vamos a llamarlo así. Y ahora tenemos el siguiente término, que es este que está aquí. Fíjense que nosotros vimos algo ya similar, simplemente que aquí la amplitud que acompaña a B de t vale a medio. Entonces, para eso tenemos este teorema, que dice que si usted tiene aquí B por X de t, que en este caso B sería a medio, X de t sería B de t, y este sería el coseno, lo único es que no le estoy poniendo la fase. Pero puedo aplicar esta receta, que la densidad espectral es la densidad espectral de B de t, que la conocemos, movida a la derecha y a la izquierda. Eso es esto que está aquí. Por lo tanto, tendríamos esto que está aquí. De B hacia arriba y hacia abajo. Sí, pero aparte hay que tomar la amplitud que acompañaba a esa función, ¿verdad? Y elevarla al cuadrado y dividirla entre 4. Entonces, por eso, en este caso da a cuadrado sobre 16 otra vez, porque la constante aquí no era A, es a medio. Entonces, por eso se generan estos términos. Bueno, lo importante de toda esta historia es que encontramos la distribución, ¿verdad? De una modulación de tipo de amplitud, pero de on-off gain. ¿Ok? Una señal que se transmite de esta forma
que es un coseno o un trozo de coseno, un coseno truncado en el intervalo t bit, luego cero si viene un cero lógico y así sucesivamente, esa señal en tiempo tiene asociada esta distribución o densidad espectral en potencia. Entonces, si la vamos a graficar, evidentemente aquí tendríamos dos deltas, una del lado izquierdo, una del lado derecho, y tendríamos un sin cuadrado a la derecha y otro a la izquierda, y eso es lo que está acá. Aquí tenemos las dos deltas, esta sería la que está aquí, esta sería la que está aquí, y los sin cuadrados igual. Este sin cuadrado es el que está aquí, y este sin cuadrado es el que está aquí. ¿Ok? Muy bien, y con sus respectivas áreas, las deltas y sus respectivas amplitudes, que por cierto no la puse aquí. ¿Ok? Bien, dicho esto, nosotros podríamos ya darnos cuenta que la ocupación espectral de una señal modulada está alrededor de la frecuencia de portadora, obviamente, y que también aquí, aunque no parece, en realidad el ancho de banda de esta señal es infinito. Todas las señales digitales tienen ancho de banda finito. Pero ya con la historia que yo les conté cuando veíamos en banda base que la DEP era un sin cuadrado aquí, les decía que este lóbulo tiene una carga de potencia altísima comparado con los demás. Y por eso, y recordando que el ancho de banda siempre se define solo para el lado positivo, yo puedo asegurar que si tomo solo este lóbulo, el ancho de banda va de aquí a aquí. Y el ancho de banda sería la resta de esto que es FC más FBit menos todo esto, y eso da efectivamente 2 FBit. Es decir, que aunque en banda base una señal no retorno a cero polar que se transmite a una velocidad de f bit, tiene un ancho de banda f bit, obviamente cuando usted la sube hacia la frecuencia que usted la quiere transmitir, el ancho de banda se duplica, el ancho de banda práctico. El ancho de banda teórico es infinito, no, eso no nos interesa, ya lo sabemos. Entonces, esta señal tiene un ancho de banda que duplica el de la señal en banda base, que la señal hipotética era BDT. Muy bien. Entonces, por otro lado, la potencia de la señal es a cuadrado cuarto. Entonces, ¿de dónde sacó usted eso? Bueno, lo puedo sacar de muchas formas. ¿Ok? Puedo ir integrando cada uno de estos términos. Este me da a cuadrado sobre 16. Este segundo me da a cuadrado sobre 16. Después, si yo integro esto, me da 1, pero tengo la constante a cuadrado sobre 16. Es decir, que me da 4 veces a cuadrado sobre 16, lo que genera a cuadrado cuarto. Pero además, eso es intuitivo porque si usted tiene, como los símbolos son equiprobables, si usted tiene una sinusoide que está prendida solo la mitad del tiempo, gasta la mitad de lo que gastaría la sinusoide si estuviera prendida todo el tiempo. Como una sinusoide de amplitud A tiene potencia a cuadrado medios, obviamente si está apagada la mitad del tiempo, gasta la mitad de la potencia. ¿Ok? Entonces, esto me da una generalización de lo que es la modulación on-off keying, que es una modulación binaria digital de amplitud. En el caso de que tengamos que calcular las bases, esto es bastante sencillo. Vamos a devolvernos para acá. Tenemos dos símbolos. Este es un símbolo y este es el otro. Obviamente los ordenamos así, graficamos el símbolo 1. Aprovecho, por cierto, de decir que eso que está graficado allí casi que es una aberración, porque nadie va a modular con una frecuencia de portadora que sea tan baja que solo quepa un ciclo en cada bit. Eso es un absurdo total. Lo hice por simplicidad de debug. Tendríamos que tener muchos periodos de ciclos de sinusoide en la vida real, porque nosotros queremos montar esa señal que tiene un ancho de banda bajo, la queremos montar en una frecuencia alta para poderla transmitir por el aire, por ejemplo. Entonces, mencionaba que, digamos, este tipo de modulación tiene el símbolo 1, el símbolo 2 que es 0. Bueno, aquí se cae de maduro que la, digamos, quien aporta la información más importante para calcular las bases es el símbolo 1, ya que no adivinan lo que va a ser. La base 1 obviamente va a ser un coseno. Entonces, un coseno, pero eso sí, de amplitud K, que debo calcular. Y para calcularla,
tengo que calcular su energía y la energía dentro del intervalo T-bit, que es su rango de existencia. Las bases también son un modelo, las bases no existen físicamente, es un modelo matemático. Entonces, si yo integro esa función cosenoidal elevada al cuadrado, la integro entre el intervalo en el que yo quiero que se comporte como ortonormal, tengo que igualar esa energía a 1. Y bueno, haciendo aquí algunos cálculos matemáticos, ¿verdad? Uno termina, digamos, convencido que si F portadora es múltiplo entero de la frecuencia de bit, esto, ¿verdad? Va a dar un número entero. FC es NF bit. Cuando usted meta aquí NF bit, le va a quedar NF bit por T bit. Pero F bit es el inverso de T bit. Entonces F bit por T bit da 1, quedando NF bit. Entonces, evidentemente, eso se va porque es el seno de 800 pi de un múltiplo entero de pi queda 0, y por lo tanto me queda nada más este término, ¿no? Y finalmente descubro que K, que es la amplitud que acompañará a esa base, es de esta naturaleza, que por cierto también se puede escribir así, porque en vez de poner 1 sobre t bit, pones f bit. Eso lo vamos a ver con demasiada frecuencia porque el punto de partida es que vamos a usar siempre frecuencias portadoras que sean múltiplo de Fibit y no es un capricho que, bueno, no, no, así chévere para que todo se simplifica. No, es porque en la vida real, si usted tiene un número entero de ciclos dentro de un bit, imagínense que vienen dos cosenos seguidos, procedentes de, de dos unos lógicos seguidos. Entonces ahí el coseno termina en un punto y la siguiente sinusoide comienza en ese punto, lo que implica que va a haber continuidad y no va a haber tantas, cuando vengan ceros, no hay más remedio que hay discontinuidad, pero hay que evitarlas. Entonces la razón práctica de eso es que FC tiene que ser primero mucho mayor que FB para que tenga sentido la modulación. Y segundo, que FC tiene que ser de tal manera digamos, una vez que quepa un número entero de ciclo, ¿verdad? Eso implica que además las áreas se van a ir cancelando y eso va a evitar que se genere, por ejemplo, un nivel de C. Porque si usted integra un coseno en un espacio de tiempo donde no cabe un número entero de ciclo, esa área no se van a cancelar. Va a quedar un valor o positivo o negativo. Ok, una vez que hicimos esto, nosotros nos traemos quién es el símbolo 1 y de la lámina anterior y nos da A coseno de todo eso que uno conoce. Yo voy a escribir nada más coseno. ¿Ok? Muy bien. Pero resulta que mi base es así. Es un coseno, pero con otra amplitud. Y la constelación, ¿saben qué es? Poner un puntito, o así como uno hace con vectores, tomando como referencia el cero, uno pondría aquí una flechita y eso sería la punta de la flechita y esto es la distancia al origen, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es representar el símbolo 1 en función de este. Entonces, lo primero que se hace, bueno, en este caso se usa es esta expresión, lo primero que se hace es multiplicar a U sub 1 por raíz de t b sobre 2 para que dé 1. Entonces, cuando yo multiplico U sub 1 por raíz de t b sobre 2, ¿verdad? Me da efectivamente un coseno unitario, perdón, un coseno de amplitud unitaria. Sí, pero entonces para poder representar ese 1, yo necesito a ese coseno de amplitud unitaria que resultó de multiplicar esto por uso 1, tengo que multiplicarlo por A. Y es por esa razón que el punto en la constelación queda aquí, porque esto lo que significa es que el símbolo 1, este es el símbolo 1, ay, no lo puse, el símbolo 1 es igual a A raíz de t bit sobre 2 por uso 1. Entonces uno dice, ya va, déjame venirme para acá. ¿Quién es uso 1? Es raíz de 2 sobre ti por coseno. ¿Qué pasa cuando yo esto lo multiplico por esto? Pues que me da el símbolo 1, que es A coseno. ¿Ok? Entonces ya tenemos, ya a esta altura deben estar más o menos familiarizados y usted de la constelación sabe que podemos sacar muchísimas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es la potencia de transmisión, que la hicimos aquí en tiempo, también la hicimos en frecuencia, integrando la DEP,
y ahora la vamos a hacer con la constelación. Para eso tenemos que calcular la energía promedio y la energía promedio es igual a la distancia radial de cada símbolo al origen. Por supuesto, este símbolo, su distancia es cero elevado al cuadrado por la probabilidad de que ese símbolo ocurra. Entonces me daría la energía, me daría cero al cuadrado por un medio. ¿Ok? Lo voy a poner esta vez, después ya va a ser obvio que no lo voy a poner más nunca. Después agarro esto, ¿verdad? Y lo elevo al cuadrado y lo multiplico por un medio. Entonces fíjate que me queda a cuadrado por t bit medios, ¿verdad? Y lo multiplico por un medio. ¿Por qué? Porque esa es la probabilidad de que ocurra el símbolo que está aquí. Esto es la probabilidad del cero, esta es la probabilidad del uno. Muy bien, con lo cual esto no da y aquí queda a cuadrado cuartos por t bit. Ah, no, pero espérate. Yo me acuerdo que nosotros dijimos que la energía es igual a la potencia por t bit, o si es meario, o sea, si no es binario, sería la potencia por t símbolo. En este caso, t bit y t símbolo son iguales. Por lo tanto, la potencia es esto, con lo cual coincide con todo lo que vimos en la lámina pasada. Otro elemento que nosotros aquí vamos a trabajar bastante es esta distancia, que es la única que existe aquí, que me va a dar el concepto de fortaleza frente al ruido. Después vamos a trabajar más con esto de manera específica para todas las modulaciones. Ahora pasamos a una modulación que, en el caso que ustedes vieron analógico, es horrible hacer la deducción de todo, complicado. Aquí es un poquito más fácil, por eso es que yo primero doy OK. Ya lo van a ver. Fíjense bien, ¿cómo voy a modelar matemáticamente a una señal que está modulada en frecuencia y que tiene una frecuencia alta, que voy a decir que es la portadora más algo, y una frecuencia baja, que es la portadora menos algo? Realmente la portadora no aparece, ¿no? Entonces, muy bien, nosotros no aparece ni en tiempo ni en frecuencia. Muy bien, entonces un detalle importante es que esto es como la sensibilidad del modulador, que indica, digamos, cuántos hertz se va a mover por encima y por debajo de la frecuencia portadora, dependiendo de esta variable que es, la estamos modelando como esa señal, no retorno a cero polar, más menos uno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando B de t valga uno, esto va a ser un coseno de frecuencia Fc más F delta, repito que es la sensitividad o sensibilidad del modulador, y cuando sea menos uno me va a quedar Fc menos F delta, a los cuales llamo F alta y F baja. Y F delta va a ser justo la desviación alrededor de la portadora. Usted separa en esa portadora y le suma un valor y ese es F alta. Separa en la portadora y le resta un valor y ese es F baja, pero en la señal solamente van a aparecer F alta y F baja. Muy bien. ¿Cómo encontramos la autocorrelación de una señal así? Horrible, horrible, porque la información está dentro del argumento del coseno. Eso es terrible. En los apuntes, en el ebook, ustedes van a encontrar la demostración de cómo efectivamente uno puede hacer esto, pone coseno A, coseno B, pero como B de t vale más menos uno hace una cantidad de desarrollo que realmente es pesado. Por suerte aquí va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a descomponer la señal transmitida, perdón, la señal transmitida, ¿verdad? Que es esta que está aquí abajo, la vamos a modelar como la suma de dos señales que son ortogonales. La ortogonalidad en señales y sistemas se dio, pero en general trabajamos con señales que estaban entre menos infinito e infinito. Aquí muchas veces vamos a calcular ortogonalidad en un intervalo finito llamado t bit o t símbolo. Entonces acá, cuando las señales no coinciden en tiempo, son ortogonales. Cuando esta está prendida, esta está apagada y así. Por lo tanto, la integral de su producto da cero. Y entonces, evidentemente, esas señales está demostrado que son ortogonales. Ahora bien, van a darse cuenta que no es tan simple porque dependen de las frecuencias, ¿no? Específicas. Aquí
buenísimo porque hay continuidad en las señales y eso es algo que luego veremos por qué. O sea, que la señal no solamente tendrían que ser que cuando una está prendida la otra está apagada, sino que sus frecuencias específicas no pueden ser arbitrarias. No, ponle ahí 10 Hz y a la otra ponle 11.8. No, no, no. Eso hay que estudiarlo con más calma. Bueno, lo cierto es que cuando nosotros separamos esta señal como la suma de dos señales, nos damos cuenta que esto es una oca y esta es otra oca, pero a diferentes frecuencias. Esto es una oca a F baja y esto es una oca a F alta. Y ya nosotros no sabemos la depth de la oca y por eso llegamos rapidísimamente a este resultado. Fíjense que ahora en vez de tener solo dos deltas, tengo cuatro. Unas del lado positivo, unas para F alta y otras para F baja. Aquí aclaro que, y lo pongo en rojo, que solo estoy mostrando el lado positivo y por eso aquí nada más usted ve dos deltas. ¿Cuáles serían estas dos deltas? La delta que está centrada en F, perdón, en F baja del lado positivo, o sea que es esta, y esta sería la delta que se expresa como F menos F alta, que es esta. Del lado izquierdo, que por cierto yo les exijo que ustedes siempre trabajen con el espectro completo. Esto lo hice desde el punto de vista didáctico para que vean mejor las cosas. Y lo mismo pasa con los sin cuadrados. Cada señal oca tenía dos sin cuadrados. Bueno, aquí también. Por ejemplo, hay un sin cuadrado que va a estar centrado en FB, que es F baja, y va a haber otro en el lado negativo, simétrico. Y también está este sin cuadrado que está centrado en F alta y va a haber uno en menos F alta. Entonces yo estoy escribiendo aquí la expresión completa, ¿verdad? Pero, pero estoy escribiendo la expresión completa, pero estoy dibujando solo todo lo del lado positivo de la frecuencia. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ok. Aquí empiezan las modulaciones de frecuencia, como siempre, a amargarnos la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque miren cuál es el ancho de banda acá. El ancho de banda acá es infinito, primero, ¿no? Pero si yo defino que los lóbulos principales son los que marcan los límites, entonces la señal tendría que pedírsele al canal que nos dé libre a nosotros desde aquí hasta aquí. Y eso es lo que define el ancho de banda de una señal FSK, que adivinen, es más grande que la de OK. Entonces el ancho de banda es este punto menos este punto, ¿ok? Que da el ancho. Fíjense bien, ahora bien, déjenme decirle algo que no les dije. ¿Cómo se llama este punto? Este ancho, perdón, este punto se llama F alta más F bit, como pasaba con la señal OK. Y obviamente este punto se llama F baja menos F bit. De manera que uno primero tiene una distancia de aquí a aquí, que es fácil de calcular, porque es F alta menos F baja, pero después les tenemos que sumar estos semilóbulos que están aquí. Cada uno es de tamaño F bit. Entonces al final el ancho de banda da FA, F alta menos F baja, que es esto, más los dos lobulitos laterales. Y este es el resultado final. ¿Qué nos daba a nosotros en OCA? 2F bit. Y ahora es 2F bit más 2F delta. Es decir, es más grande, lo cual no nos sorprende, ¿no? Por otro lado, no quiero irme de esta lámina sin hacer la integral de esto para ver cuál es la potencia de la señal FSK. ¿Ok? Ya sabemos que esta integral da 1, esta integral da 1, esta integral da 1, esta integral da 1, o sea que tendríamos a cuadrado cuarto, porque es a cuadrado sobre 16 por cuarto. Luego, esta integral da 1. Bueno, ¿y cómo usted ve tan rápido que estas integrales dan 1? Yo se lo demostré por teorema de Rayleigh, que la integral de un sin cuadrado, no importa que esté en el origen o desplazado, siempre que el número aquí coincida con este, ¿verdad? Esa integral va a dar 1. Entonces, esta integral da 1, esta integral da 1, igual que acá, y me queda a cuadrado 16 por 4, o sea, a cuadrado cuarto. Entonces, cuando usted suma todo eso, le queda a cuadrado cuarto más a cuadrado cuarto, que es a cuadrado medios. Ah, pero ya va, profesora, déjeme decirle algo, ya yo sabía eso. ¿Por qué? Porque toda señal de este tipo sinusoidal
periódica, no importa su frecuencia, no importa su fase, la potencia de esa señal es a cuadrado, esto que esté aquí entre 2. Es decir, que ya yo sabía que la potencia daba a cuadrado medio, bueno, pero yo se los acabo de mostrar en frecuencia. Entonces ya sabemos todo lo que tiene que ver con la densidad espectral, la potencia de la señal y vamos a pasar a intentar hacer la constelación. Pero aquí la cosa se nos complica bastante, no voy a entrar en tantos detalles matemáticos, pero sí les quiero decir que eso no es que de por sí, no importa la frecuencia que usted ponga en F alta y F baja, esa transmisión va a ser FSK ortogonal. Es decir, que las S1, símbolo 1 y el símbolo 2 van a ser ortogonales, no. Entonces, aquí tenemos que hacer una deducción en donde yo aplico la condición de ortogonalidad entre dos señales cualesquiera. ¿Ok? Eso me permite verificar si dos señales son ortogonales. Y eso es lo que hace el simulador cuando termina concluyendo que el símbolo 3 y el 1 son ortogonales. Muy bien, entonces nosotros ponemos aquí las expresiones sin siquiera poner amplitudes, porque ellas no van a alterar el resultado que de cero, ¿no? Entonces me interesa concentrarme en que la integral de este producto de cero. Entonces, bueno, la desarrollo como coseno A por coseno B es coseno de A más B sobre 2, aquí está el sobre 2, más coseno de A menos B sobre 2, aquí está el sobre 2. Muy bien. Una vez que tenemos esto escrito aquí, nos damos cuenta que como FA está expresada por esto y FB está expresada por esto, si yo la sumo, fíjense que se cancela el F delta y me queda efectivamente 2FC. Y por eso esto se convirtió en esto. Fíjense que este 2 se multiplicó por 2. Y aquí, si las resto, si yo resto F alta menos F baja, ¿verdad? Lo que me va a sobrevivir es justamente esto, que es 2F delta. Y eso es lo que pongo aquí. Pongo el F delta y le pongo el 2 a esto y lo multiplico por el 2 anterior. Bueno, ahora sí tengo que asegurarme que ambas integrales den cero. Entonces, esto no es tan difícil porque la integral de un coseno me va a dar un seno. Y como es una integral, tengo que evaluar en el límite superior y después restarle la evaluación en el límite inferior que me va a dar cero, porque seno de cero es cero. Igual pasa aquí. Esto me va a quedar como un seno y a mí lo que me interesa es cuando yo evalúe en el punto máximo, como es en el extremo superior de la integral, eso me tiene que dar cero. Las dos integrales tienen que dar cero. Entonces, el argumento de aquí va a tener que ser evaluado en t igual a t bit. Entonces, en el caso particular de, digamos, de las, miren, no les dije algo, perdón. Fíjense que algo que es importante. Aquí fíjense que yo puse FC. En vez de poner F alta y F baja, lo que hice fue lo siguiente. Cuando usted plantea esto, usted lo que está asegurando es que la portadora, que usted no la ve por ningún lado, ni en tiempo, no ve ninguna sinusoide que tenga frecuencia FC, ni en frecuencia, usted no ve ningún palito en FC, pero está en el fondo porque a partir de ella se generan F alta y F baja. Entonces resulta que si está en el medio, entonces F alta más F baja, ¿verdad? Eh, digamos, es la que nos da la posición, déjenme explicárselo en la D, aquí, ok. Si usted sabe que la frecuencia portadora tiene que estar aquí, entonces usted sabe que usted puede calcular esa frecuencia en función de, digamos, la frecuencia alta y baja. Eso fue lo que hice aquí. Y luego apliqué pues que FC, si las sumo me queda 2FC y si las resto me queda 2F delta. Bueno, y en ese caso, estos fueron los resultados. Yo tengo que asegurar que los argumentos evaluados en TEBIT, ¿verdad? Este y este, me den exactamente un múltiplo entero de pi. ¿Para qué? Para que este seno se anule. Bueno, manipulando yo un poquito, llegamos a esta conclusión, que la desviación en frecuencia o sensitividad en frecuencia tiene que ser, ojo, ojo, múltiplo entero de f bit cuarto. Ya habíamos oído algo que la portadora tiene que ser múltiplo entero de f bit, la portadora, pero esta es la sensibilidad. En cambio aquí, para poder satisfacer eso, fíjense lo que me sale, me dice que la portadora tiene que ser un múltiplo entero de f bit cuarto, obviamente.
que si uno quiere que FC sea múltiplo de FB, también va a funcionar, ¿no? Entonces, estas conclusiones nos dicen, usted quiere una señal ortogonal con símbolos S1 y S, aquí lo llamé, en vez de llamarlo S2, lo llamé S0, eso tendría que cambiarlo. Entonces, lo que tengo que hacer es, para que sea verdad, que sea ortogonal, ¿verdad? Te tiene que satisfacer esto. Pero aparte, van a darse cuenta que vamos a tener que satisfacer que F alta y F baja también van a tener que cumplir algunas condiciones específicas que vamos a ver en la próxima lámina. Y en ese caso, solo en ese caso, en donde las bases sean ortogonales y por lo tanto las señales sean ortogonales, yo voy a poder dibujar una constelación. Existen modulaciones FSK no ortogonales, pero déjenme adelantarme y decirles que en OFDM, que es un esquema que se sigue usando en cuarta y quinta generación de transmisión de datos, porque eso ya no es telefonía básicamente, pero eh, aquí nos dice, ¿usted quiere tener eso? Bueno, acuérdese que eso no es gratis. Usted tiene que satisfacer todas esta condición y esta condición, y además la frecuencia de portadora tiene que ser múltiplo de FBIT. Y eso sale de acá. ¿Ya? Esto es la base 1, le igualamos a 1 y efectivamente cuando le aplicamos, esto lo hicimos para la frecuencia alta, y nos da una condición que al final indica que efectivamente F alta tiene que ser múltiplo de F bit cuarto. Y F baja también tiene que ser múltiplo de F bit cuarto. Fíjense que voy a echar hacia atrás. Aquí las condiciones son entre F alta y F baja, y aquí las condiciones son de F delta y FC. O sea, todo el mundo tiene que satisfacer esas condiciones para poder llegar a lo que es las bases, que por cierto, déjenme decirle que es requete obvio, que si usted tiene una señal en donde tienen presentes cosenos de dos frecuencias distintas, usted necesita dos bases distintas, si es que son ortogonales. Si no, no tiene sentido la constelación, no se puede hacer, porque usted tendría que asociar una base a una frecuencia que no es ortogonal a la otra. Entonces, solo esto es válido para FSK ortogonal, y entonces aquí volvemos a expresar estos cosenos que representaban a los símbolos 1 y 0, o 1 y 2, los va a tener que representar un coseno de F alta, un coseno de F alta, de F baja, y entonces ya sabemos cómo calcular esa constante y nos dio esto que es lo mismo que raíz de 2 F bit, igual que antes, igual que en OCA. Pero miren todo lo que hemos rodado. Y también entonces aquí uno ya con lo que vio en OCA ve más o menos fácilmente cómo uno puede expresar un símbolo, ¿verdad? Por ejemplo, el símbolo 1 y el símbolo 2, que aquí llamé símbolo 0. ¿Ok? Bien, entonces esto, como siempre, la modulación en frecuencia nos amarga la vida, pero se sigue usando. Y repito, en el esquema o FDM se usan múltiples portadoras, la información se reparte, ya veremos cómo, ¿no? Usted agarra los datos y los va dividiendo. Los dos primeros los monta sobre una primera portadora, los otros en la A. Y tiene un montón de portadoras, una al lado de la otra. Y para que tengas una reducción del ancho de banda sin perder calidad, tienes que superponerlas. Y para eso tienen que ser ortogonales. Eso lo van a ver en OFDM al final. Es el último tema de este curso. Pero la ortogonalidad tiene muchas virtudes y no quiero que se les olvide esto en particular. Aquí hay un ejemplo numérico muy sencillo, o sea, se les dice que la tasa de transmisión, o sea, F bit, es 1000 bits por segundo, que la frecuencia alta, F alta, tiene este valor, que la frecuencia baja tiene este valor. Usted sabe que usted vio una cantidad de relaciones entre F alta, F baja, la frecuencia portadora, F delta, todo eso lo va a necesitar acá. Ok, entonces la pregunta es, fíjense la pregunta, ¿se podrían definir las bases como esto? Entonces, sí, claro, sí se puede. No, 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 demuéstremelo. Porque te tiene que respetar las condiciones sobre F alta y F baja con respecto a F bit. Entonces, todo eso hay que chequearlo. Por ejemplo, veamos cuánto vale F bit cuarto.
porque tenemos que ser múltiplo de eso. F bit cuarto vale 250, porque 1000 entre 4 da 250. Y nos damos cuenta que efectivamente tanto F alta como F baja son múltiplos de 250 porque usted puede conseguir un entero por el cual multiplica 250 y le da 10.500, igual con 9.500. Entonces, efectivamente, eso es válido, porque estamos hablando de situaciones en donde estamos cumpliendo con la ortogonalidad. Sin embargo, como eso no me convence mucho, yo ahora verifico aquí la ortogonalidad aplicando las otras reglas que son que f delta tiene que ser múltiplo de f bit cuarto y que f portadora también. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí se calcula la portadora, que es esto, y me da 10.000, que es en el centro de estas dos, y eso obviamente es múltiplo de 250, y lo mismo pasa con f delta. ¿Ok? Ah, ¿de dónde saqué f delta? Muy sencillo, porque ya yo sé que la distancia entre f alta y f baja es 2f delta. De hecho, eso lo vimos acá. La distancia entre f alta y f baja es 2f delta. Bueno, entonces con esto casi terminamos, excepto que les voy a comentar rápidamente, aunque GMSK, porque esto es mm, en segunda, tercera generación, esto significa Gaussian Minimum Shift Key. ¿Ok? Primero, FSK no lo quería nadie, ¿verdad? Desde que empezó la telefonía celular en Venezuela, este, se sabía que se estaba usando modulación de frecuencia, primero nada más con los controles y después fue que las señales también se transmitieron de manera digital. Primero la señal era analógica y los controles sí eran modulados en FSK, pero todo el mundo estaba aterrorizado por el ancho de banda grande que exige FSK. Entonces alguien dijo, pero bueno, ¿cuál es el problema? Usa FSK, pero pegadito. ¿Ok? Sí, sí, pero ya va. Ese pegadito tiene que satisfacer todas las condiciones que vimos de ortogonalidad, porque si no, vamos a tener problemas. Entonces, efectivamente, lo que se dijo fue, bueno, entonces vamos a hacer esto, vamos a respetar esto y vamos a buscar cuál es este K, que son enteros, ¿no? Para cuando uno dice que algo es múltiplo de otro, no pone la letra K, L, M, un número entero, que significa un número entero. Entonces uno obviamente dice, bueno, mira, obviamente que acá tiene que ser uno, porque en ese caso F delta sería el más chiquito y el ancho de banda depende de F delta proporcionalmente, directamente. Entonces la distancia mínima se lograría con K igual 1. En ese caso la distancia sería, fíjense, como esto es F delta, daría F bit cuarto, la distancia entre las dos frecuencias daría el doble de eso, que es F bit medio. Cuando eso ocurre, esto se define como Minimum Shift Key, que es una traducción. MSK es un FSK de distancia mínima para reducir el ancho de banda. ¿Ok? Pero además, en la práctica se dio cuenta que podía hacerse una reducción adicional al ancho de banda, prefri- prefiltrando la señal, que es la que modula a la portadora, con un filtro gaussiano. Por cierto, déjeme comentarle que cuando tú tienes una respuesta impulsiva, que es una campana de Gauss, le sacas la transformada y también da una campana de Gauss. Entonces nos interesa que este filtro tiene una forma de campana de Gauss y después es que se modula. Es decir, estamos haciendo como una especie de modulación analógica, porque fíjense que esta señal, al pasarla por el filtro, uno la redondea, entonces se convierte en una cosa más complicada, y después es que modula. Y esta modulación se le agrega una letra que es la G, que es de Gaussian, porque se pasa por un filtro gaussiano. Entonces, estas son curiosidades, más bien anecdóticas, porque esto casi no se usa. Acuérdense que esto es la base, pero después nos vamos a decantar todo por modulaciones M área. Pero es importante que ustedes conozcan esto porque además es enriquecedor, ¿no? De última dejamos la que va a ser nuestro héroe, que es la modulación de fase, pero no en cualquier versión. Va a ser una modulación de fase por inversión. ¿Ok? Entonces, BDT, aquí también va a ser una señal no retorno a cero polar más menos uno en el modelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando BDT sea uno, vamos a tener A coseno.
Y cuando b de t sea menos uno, vamos a tener menos a coseno, es decir, vamos a tener una inversión de fase y con ese modelo matemático es facilísimo encontrar la DEP solamente aplicando esto, ¿ok? Porque yo sé que la DEP de b de t es esto que está aquí, de esta b de t, que es más menos uno. Bueno, aprovecho de hacerles una pregunta. ¿Qué pasa si esta señal no retorno a cero, otra BDT de otro ejercicio, oscilara entre más menos 8? ¿Ok? ¿Cómo sería esta D? Bueno, aquí, como esta integral da 1, aquí tiene que estar la presencia de la potencia de esa señal. Si tú tienes una señal de pulsos que tienen valores 8 y menos 8, su potencia es 64. Entonces, si esto fuera 8 y menos 8, aquí tendría que poner 64. Y esa sería la D. Cositas que uno va integrando entre lo que se vio en señales, lo que estamos viendo ya en comunicaciones digitales, etcétera. Total que bueno, esto es facilísimo porque la dep de esto es la dep de BDT para arriba y para abajo, sin delta. Y aquí está el resultado. Fíjense que es una lindísima densidad espectral que tiene un sin cuadrado. Sabemos que el ancho de banda va a ser este espacio, que va a ser 2 Fbit. Ojo, fíjense que el ancho de banda de OK y el ancho de banda de PRK son idénticos, el ancho de banda práctico. También son idénticos los teóricos que son infinitos. Pero es lo único en lo que se parece. Cuando veamos, por ejemplo, fortaleza frente al ruido, PRK le va a ganar por delante muchísimo a OK. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, otra cosa que podemos determinar por muchas vías es la potencia de la señal. Esto sea de una fase o de otra, tiene una amplitud A, su potencia es a cuadrado medio, no hay ninguna duda. Ah, no, no, pero como yo no me acordaba de esto, profesora, yo lo hice por aquí. Yo integré esto porque la potencia se calcula evaluando la autocorrelación en cero o integrando la DEP entre menos infinito e infinito. Pero la integral de este término da 1, la integral de este término da 1, o sea que esto da 2, por a cuadrado a cuarto da a cuadrado medio. Y eso es lo que se ve en tiempo y también lo que se ve en frecuencia al integrar la DEP. Entonces, bueno, vamos avanzando. Y ahora tenemos que calcular la base, que bueno, realmente aquí es muy sencillo que ustedes se den cuenta que si usted tiene un coseno y la base es coseno, si usted tiene un coseno, ya no necesita otra base, porque la misma base multiplicándola por un número negativo le da ese otro símbolo. Este, por ejemplo, sería el símbolo 1 y este el símbolo 2. Este sería coseno, este sería menos coseno. Entonces, obviamente necesitamos claramente un coseno y ya tampoco me voy a poner a trabajar de más en que aquí tenemos, ¿verdad? Esta amplitud en la base para que sea ortonormal, que eso es lo mismo que decir que es raíz de 2 Fbit. Eso siempre lo vamos a tener porque nosotros vamos a respetar que FC va a ser siempre múltiplo de Fbit. Ya les dije que eso no es un capricho matemático, sino que tiene un sentido físico relevante. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora sabemos que las sinusoides son a coseno y menos a coseno. Entonces, claramente, ¿cómo consigo, por ejemplo, el símbolo 1, que es a coseno? Yo agarro, como este puntico dice esto, eso significa que si yo agarro esta base y la multiplico por raíz de t bit sobre 2, me va a quedar un coseno unitario, de amplitud unitaria. Y si después lo multiplico por a, me va a quedar el símbolo 1. Y el símbolo 2 es un negativo. Entonces es importante recordarles, aquí no lo hemos hecho, más adelante vamos a trabajar con eso, que un aspecto relevante, muy, muy, muy relevante, es la distancia mínima, que es la distancia que separa a los dos símbolos de manera que cuando eso se llene de sucio, se va a generar como una nube de polvo alrededor, igual aquí. Entonces, si esto está pegadito, un símbolo que el ruido lo ensució va a caer en esta zona de decisión. Y era un 1 y la decisión va a ser que es un 0. Entonces, por eso, mientras más grande la distancia mínima, que aquí es esto menos esto, o sea, 2 veces esto, mejor es la situación. Eso es algo que no me voy a cansar de repetir. Aquí también hay un caso especial porque en la vida real
llevar el reloj, trabajar con un sincronismo de bits, de portadora. Es decir, porque usted genera en el transmisor un coseno de omega 0t, ¿verdad? Que tiene una fase específica. Pero se supone que si usted, así como se hizo en DSB, que uno lo que hacía era que si tienes, por ejemplo, esta señal, si tú la multiplicas por el mismo coseno y la pasas por un filtro pasa abajo, puedes rescatar BDT. Eso es un detector síncrono. Y la palabra lo dice, tienen que estar absolutamente sincronizados en frecuencia y en fase. Entonces, este esquema, eso es muy poco práctico y, por ejemplo, se usa en la práctica un esquema diferencial. No lo voy a explicar tanto, pero básicamente la idea consiste en hacer modificaciones en la transmisión, en el transmisor, y se transmite como una diferencia, ¿no? En PRK solo podemos detectar, como le dije, multiplicando por un coseno, pero aquí es complicado. Entonces, el esquema diferencial lo que trata es de, fíjense, aquí está puesto 1, 1, 0, pero aquí hay un coseno, o sea, es una señal así. Y aquí también, ¿no? Pero entonces lo que se hace es que se preprocesa esa señal de la siguiente manera. Si eh, el 1 se representa por una señal igual a la usada anterior, por ejemplo, fíjense que aquí había un cero y entonces lo que hice fue cambiar el signo. El cero es el negativo de la señal usada para representar el bit anterior. Si este bit era un 1, cuando viene un cero lo que hago es menos coseno. Ah, pero mira, viene un 1. Ah, no, te quedas igualito. Si no tuviésemos el diferencial, ¿qué tendríamos? Tendríamos coseno, coseno, menos coseno, más coseno. Pero el esquema diferencial tiene una virtud y es que va haciendo comparaciones con el bit anterior, está teniendo información del bit anterior. Y eso permite recuperar los datos utilizando un esquema como este, que lo que se hace es, se toma la señal por la vía directa y se toma la anterior y se multiplica. Y entonces, dependiendo del resultado, que esto aquí va a quedar un coseno, coseno por otro coseno, pasado por el filtro pasado abajo, vamos a tomar es nada más que la de C. Y dependiendo de si es positiva o negativa, yo diré, ah, no, mira, tú lo que transmitiste es en un 1 o transmitiste en un 0. Pero bueno, esto es algo anecdótico que no voy a profundizar más que lo que les acabo de decir. Repito, lo que se hace es modificar la señal antes de ser transmitida. Y después se recibe con este detector, que fíjense que aquí no hay un coseno aparte, el coseno se saca del bit anterior, ¿no? Porque tú tienes por ejemplo, en este momento tienes un coseno aquí, aquí tienes el anterior. Entonces, evidentemente eso lo que hace es, de la misma data, saca el coseno, que es evidentemente el mismo del transmisor. Bueno, aquí está el mega resumen de todo lo que hemos visto. Esto es la señal en tiempo, una señal OK que tiene amplitudes A coseno y cero. Esta es su densidad espectral, dibujada y en fórmula. Esta es la de PRK. En este caso puse primero PRK porque el orden como yo presento la teoría, básicamente porque quiero aprovechar OK para darles FSK. Entonces, por eso las doy en ese orden. Y dejo de última la más fácil. Siempre lo hago así. Muy bien, entonces aquí tenemos, esto ya también lo hicimos, nosotros, digamos lo que hicimos, fíjense que aquí está escrito distinto, ¿verdad? Aquí está escrito como .5 tebit, que sería lo mismo que poner el 2 abajo y queda tebit medios, ¿no? Eso también lo hago por ahorrar espacio. Entonces, fíjense que aquí estamos calculando, nosotros lo hicimos hace un rato para un caso, que fue, creo que lo hicimos para OK. Y entonces calculamos la energía promedio como la energía de cada símbolo multiplicada por su probabilidad y después eso me da E promedio. Y E promedio es igual a la potencia por T bit. En el caso de meario va a ser potencia por T símbolo. Aquí tenemos el caso de PRK, que fue el último que vimos, y este es el caso de FSK ortogonal. Repito,
Uno puede tener un FSK no ortogonal, pero entonces usted no le puede obtener ni las bases ni la constelación. Es importante. Aquí yo lo que hago es que detallo más el cálculo que ya de alguna forma lo veníamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, fíjense que la distancia mínima es función de A y de T bit, es esto que está aquí, porque es la distancia entre los dos símbolos. O sea, aquí solamente hay un D, una distancia. Cuando yo tengo una constelación en donde tengo otro eje y una pelotica aquí, pues voy a tener esta otra distancia, ¿verdad? Pero en el caso binario solamente hay una D, pero siempre vamos a acostumbrarnos a llamarla de min. Cuando tengamos varias, para cada símbolo voy a escoger su vecino más cercano. Eso es una tareita, ¿no? Ok, pero miren, quiero demostrar en las próximas láminas que este, trabajar de min en función de A y T bit no es una buena idea. ¿Ok? Y no es una buena idea porque si usted asume que en esta transmisión y en esta transmisión usamos el mismo A, ¿verdad? ¿Cuál de las dos va a tener más potencia? Esta. Entonces, no es una idea adecuada que tú, mira, yo estoy transmitiendo 10 vatios y tú un vatio. Ah, te estoy ganando, claro, es muy probable que me ganes porque tienes 10 veces la potencia que yo estoy transmitiendo. Entonces, por eso uno va a acostumbrarse a todo expresarlo en función de la energía promedio. Entonces, fíjense, esto es en función de A y T bit y esto es en función de la energía promedio. ¿Ok? Es muy importante. Y aquí se hace lo mismo. Esta es la función de A y T bit y aplicando la relación de la energía que obtuvimos allí, encontramos que esta es la distancia mínima en función de la energía. Oído al tambor. Miren esto y miren esto. Si yo les digo, como en muchos casos, en los proyectos, en las tareas, en muchos casos, que vamos a trabajar con sistemas, comparar dos sistemas para ver cuál es mejor. Entonces les digo que vamos a compararlos, eso sí, comparar dos sistemas que transmitan la misma potencia a la misma velocidad, porque si no, repito, estamos haciendo trampa. ¿Ok? Entonces, es importante que noten aquí cuál es la mejor. Fíjense. Aquí dice raíz de 2e. Aquí dice 2 raíz de e. Obviamente esta es la mejor. ¿Por qué? Porque si sacamos raíz de 2 aparte, nos da 1.4142 por raíz de e. En cambio aquí da 2 por raíz de e. O sea que aquí la más fuerte frente al ruido, obviamente que es PRK. Primera vez que nos lo dice. Fíjense que por eso dibujé aquí una carita feliz. Aquí tenemos lo mismo. No me gusta la distancia en función de A y T bit. No, no, no. Tienes que dármelo en función de esto. Y miren estas circunstancias. Miren aquí lo que dice raíz de 2e, que es exactamente lo mismo que tiene OK, que es raíz de 2e. Entonces, eso, digamos, nos dice que en cuanto a fortaleza frente al ruido, OK es igual que FSK ortogonal. Ojo, ortogonal. Y les digo esto porque yo les puedo hacer un ejercicio de modulación de fase, pero no con PRK, sino que, por ejemplo, este sea un coseno de 30 grados y este sea un coseno de 33 grados, 27 grados, 90 grados, el que usted quiera, pero que no sean polares, o sea, coseno y menos coseno, o coseno de 30 grados y su negativo, ¿no? Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta que la fortaleza frente al ruido no va a ser la ganadora, de ninguna manera. ¿Ok? Eso todo lo va aprendiendo con la práctica. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios. Este es un ejercicio en donde transmito unas señales raras de las que yo invento para, digamos, buscar que se le quede más claro a ustedes qué afecta, por ejemplo, el ancho de banda de una señal. Fíjense que aquí yo estoy enviando, esto es un coseno, pero que dura solamente la mitad de bit. Fíjense que aquí el t bit es 1 y llega hasta 0.5. Y en cambio, ese 2 es un coseno también. Y bueno, y ya va, profesor, ¿y cómo lo sabe usted? Ah, bueno, porque fíjense que esto sigue aquí. Es como que usted siguiera con este mismo coseno. Y
también empieza a vivir a partir de 0,5 segundos. Ese es S2. O sea que la descripción de esta señal es una cosa extraña, ¿no? Pero lo primero que sí quiero que entiendan es que S1 y S2 son ortogonales. Y caramba, ¿cómo usted sabe eso? Porque la forma de probar la ortogonalidad entre dos símbolos es integrar en el intervalo de trabajo, que en este caso es este bit, porque es binario, y calcular esa integral del producto. Si eso da cero, esas señales son ortogonales. Y aquí dan cero porque cuando una vale algo, la otra vale cero y viceversa. Entonces, obviamente esas señales son ortogonales, con lo cual queda clarísimo que necesitamos dos bases. Una que represente al símbolo 1 y otra que represente al símbolo 2. Y luego hacemos nuestra constelación normal y corriente. Algo que quiero aprovechar, que ya yo lo mencioné en la clase de códigos de línea, es cómo se calcularía aquí la potencia total de una señal que está a la mitad del tiempo así y la otra mitad así. Entonces, fíjense, dentro de un mismo símbolo, ¿ok? Yo tengo cero y tengo A de amplitud. Por lo tanto, si esta sinusoide viviera todo el tiempo prendida, la potencia daría A cuadrado medio, pero no es así. Primero, porque primero porque ese símbolo tiene probabilidad un medio de aparecer. Esto puede ser la probabilidad. Pero segundo, que dentro del Tebit está prendido solo una fracción de tiempo, que en este caso es un medio, porque está prendida hasta Tebit medios y la duración total es Tebit. Entonces, esta es la participación de este pedazo de sinusoide en la potencia que gasta el símbolo 1. ¿Ok? Y, por supuesto, el otro lo ponemos para que sepan que existe, pero eso no suma. Y lo mismo pasa con esto, porque esta parte no gasta, pero esta sí. Total, que podemos calcular perfectamente, digamos, la participación de la potencia, simplemente en este caso del doble que esto, quedaría cuadrado cuarto. Eso, digamos, si yo supiera, déjenme irme para atrás porque aquí no se ve muy bien la amplitud, porque acuérdense que nosotros hemos hecho que sea cuadrado cuarto y tal, pero aquí dice 1. Entonces, evidentemente aquí la potencia vale un cuarto. Estoy hablando de la potencia de la señal. Estoy viendo quiénes participan, quiénes aportan. Después dice, no, pero hágalo por la constelación. Ok. Entonces, fíjense que las dos bases son distintas, pero tienen un comportamiento similar, por lo tanto, uno puede calcular solamente la energía de una de ellas e igualarla a uno para ver con qué constante nos quedamos. Pero alguien se puede dar cuenta, no, profesora, pero ya vaya, que hay algo raro. ¿De dónde sacó usted esto? Bueno, porque aquí dice 2pi por Fc, eso es lo que tendría que decir allí. 2pi por Fc por T. Sí, pero usted puso otra cosa, sí, porque estoy poniendo cuánto vale la frecuencia de portadora. La frecuencia que está presente es esta. Fíjense, déjame hacerlo otra vez en la página anterior que se vea bien. Fíjense, aquí hay un segundo. ¿Cuántos periodos de portadora caben en un segundo para este ejercicio? Bueno, aquí cabe 1, 2, déjeme seguir aquí, 3 y 4. O sea, si usted siguiera dibujando esta sinusoide, aquí cabrían 2 periodos más que son estos. En otras palabras, hay una relación entre la frecuencia de portadora y la frecuencia de bit que es 4:1. Efectivamente, F portadora es 4 F bit. F portadora es 4 F bit. Por lo tanto, por eso queda aquí. Claro, estoy usando la palabra símbolos porque ya nos estamos aproximando a trabajar con M-ario para que se vayan acostumbrando. Entonces, esto es FC, es 4 veces F bit o F símbolo, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, por eso puse eso que está allí. Voy a borrarlo. Bien, hago esta integral y fíjense que cuando uno resuelve esta integral tiene obligatoriamente que descomponer el coseno cuadrado como un medio más coseno de doble frecuencia sobre 2. Entonces allí nos vamos a dar cuenta, como hace rato, que ese coseno que resultó de esa, ¿cómo se llama? De esa
de esa identidad trigonométrica, al integrarlo entre cero y TS medio va a dar cero, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese intervalo de tiempo cabe un número entero de ciclos. Entonces las áreas positivas van cancelando las negativas. Entonces en ese caso lo que me queda es la primera parte de la integral, que es k cuadrado medio. Y como es una constante, lo que hacemos es poner aquí el límite superior de la integral y este es el resultado. Entonces, al fin logro despejar la constante de que va a acompañar a las bases. Fíjense que esto no es lo mismo que lo que vimos antes. ¿Se acuerdan que antes estuvimos calculando las amplitudes de las bases y nos daban esto? Ah, caray, ¿verdad? ¿Verdad que no es lo mismo? Y es decir, el hecho de que los símbolos duren menos implica que las bases duran menos, por lo tanto, para tener energía unitaria tendrían que tener más amplitud que en los otros ejercicios. ¿Ok? Bien, el siguiente paso es representar con ese valor de K, ya sabemos que la base sería K coseno en ambos casos. Entonces lo que tengo que hacer es representar S1 y S2. S1 es un coseno. Entonces básicamente, ¿qué tendrías que hacer? Agarrar la base y dividirla entre K. ¿Ok? Y efectivamente, este es el resultado. S1 me da la mitad de U1, o sea, U1 medios, y S2 me da U1 medio. Y esta es la constelación para esta señal extraña que inventé. Es una señal, es una señal binaria que incluye una sinusoide. Pero, fíjense, no hay modulación de amplitud porque el símbolo 1 y el símbolo 2, la sinusoide que tienen la misma amplitud. No hay modulación de fase. No, vamos a empezar primero. No hay modulación de frecuencia porque está metida la misma frecuencia de portadora, ni hay modulación de fase. Porque para medir la fase, el símbolo, en este caso sinusoidal, tiene que durar todo Tbit. Y lo mismo pasa cuando tengamos señales M-áreas. Entonces, esto en realidad no se podría definir ni como una modulación de amplitud, ni como una modulación de fase, ni como una modulación en frecuencia. Cuando tengamos sinusoides que viven durante todo T-bit o T-símbolo, la cosa cambia. Y eso va a ser tema de la semana próxima. ¿Ok? Esto también es cuentita porque se trata de presentarnos una modulación que ellos me garantizan que son ortogonales y me dice que las frecuencias presentes son, esta es la alta y esta es la baja. Entonces, fíjense la pregunta. Deduzca tres valores posibles de la velocidad de transmisión para que efectivamente esa señal sea una FSK ortogonal. Entonces, fundamentalmente no conocemos Fbit, pero tenemos que garantizar que F baja sea múltiplo entero de Fbit cuarto, sea este cual sea, y lo mismo F alta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos varias cosas. Aplicamos, por ejemplo, para calcular cuánto vale FC, aunque es obvio que es 11 kHz. Después lo restamos y tenemos dos veces F delta, que es 1 kHz. Y después decimos, ah, pero ya va, si ya yo tengo el valor de F delta y el valor de FC y de F bit, yo sé que esto tiene que satisfacerse. Entonces, F bit no lo conozco, pero F delta sí. Pero yo sé que F bit tiene que ser 4 veces F delta entre M, siendo M un número entero arbitrario. Es decir, que tengo varias posibilidades del valor de F bit. Por ejemplo, si pongo M igual 1, que es el primer entero, me queda 4 F delta. Pero F delta vale un medio, o sea, vale 500 Hz. Entonces, F bit 1 posible sería 2 kHz. Si pongo M igual 2, obviamente el F bit resultante va a ser más bajo, pero también va a ser válido para que la transmisión sea FSK ortogonal. Y finalmente tenemos M igual 3, que va a bajar todavía más porque es 2 tercios de kilohertz, ¿no? Entonces decía, deduzca tres valores. Pero todo se basa el ejercicio en verificar las condiciones de ortogonalidad que deben no, las condiciones que deben satisfacer algunos parámetros para que la transmisión sea un FSK ortogonal. Bueno, este ejercicio
es un ejercicio que me trae a códigos de línea, en donde las señales se representaban de esta manera, con un tren de deltas periódico convolucionado con una base. Entonces, esa es otra forma de modelar la señal. Entonces me dicen, por ejemplo, que tengo una señal OK de 100 vatios. Al decirme que 100 vatios, ya yo sé cuánto vale la amplitud. Y de ancho de banda 10 kilohertz, al decirme el ancho de banda, ya sé cuánto vale Fbit, ¿no? Porque el ancho de banda de OK es 2 Fbit. Entonces me dicen que, como sabemos, tengo una sinusoide de amplitud A y la otra sinusoide de amplitud cero. ¿Ok? Fíjense que como la potencia vale 100 vatios, yo sé que a cuadrado cuarto tiene que ser 100 vatios. Y por eso la amplitud de la sinusoide tiene que ser 20, para que todo cuadre, pues para que yo efectivamente calculo a cuadrado cuarto y me da 100 vatios. Y después, como quiero que sea una base ortonormal, esta base es la base que va a ser válida en esta transmisión, entonces busco, digamos, que FC sea múltiplo de Fbit y en ese caso, digamos, cómo estaría representado este modelo. Me explico. Esta base me va a representar a un coseno, pero raro. Raro en el sentido de cómo son las bases. Esto sería 2. Acuérdense que nosotros hemos calculado cómo debe ser la amplitud de una base ortogonal. Y me da esto, 2F, raíz de 2F. Entonces, el A sub K, que es lo que falta aquí en este modelo, porque ya sabemos cuánto vale este bit, el A sub K, ¿qué valores va a tomar para que ese modelo sea efectivamente el que representa a una señal que tiene una sinusoide de amplitud 20 voltios y otra sinusoide de amplitud cero? Entonces, claramente hay un A sub K que tiene que valer cero. Y el otro, ¿verdad? Tiene que ser de tal forma que me represente a una sinusoide, a cuando yo haga este producto de amplitudes, porque la convolución hace que las amplitudes se multipliquen. Entonces tengo que hacer que A sub K por raíz de 2 Fbit resulte 20. Entonces así es que se trabaja con este modelo matemático. ¿Y por qué a veces hacemos esto? Porque si usted quiere sacarla de OCA, lo puede hacer con un mecanismo similar al que usamos con códigos de línea. No vale la pena realmente, pero lo que hicimos fue bastante fácil, pero es para que sepan y siempre se lleven en mente que para solucionar muchos problemas de ingeniería hay que aplicar modelos matemáticos. Bueno, esta modulación, perdón, esto es cuaternario, lo voy a dejar para después. Y esta es ternaria, pero sí quiero trabajarla porque quiero hablarles de cómo intuir cómo son las DEP de las señales extrañas que yo los voy a poner a trabajar en las tareas y los proyectos. Por eso voy a ver este ejemplo que es loquísimo, es el más loco que se me ha ocurrido. Es una señal ternaria, ¿ok? Una señal ternaria que tiene tres símbolos, ¿ok? Uno es el negativo del otro, por ejemplo, aquí este es U sub 1 más U sub 2. Este es el negativo, que es menos U sub 1 menos U sub 2, y el símbolo último que es cero. Entonces, esa señal en el tiempo, esta no la parte no la voy a hacer porque es calcular la potencia de esta señal, que rápidamente sería esto al cuadrado multiplicado por la probabilidad del símbolo, multiplicado por la fracción, que es un medio, la probabilidad del símbolo es un tercio, más la porción de este, pero aquí en vez de poner 100, esto es 100, y entonces esto aporta 100 al cuadrado sobre 2, que es lo que aporta una sinusoide. Realmente aquí lo que más me interesa es que veamos la D. ¿Ok? Bien. Esta es la señal puesta un símbolo tras otro. Eso obviamente en la vida real no pasa. Usted viene S1, después viene S3, después viene S2, S2, S2. O sea, eso es aleatorio. Pero yo para entender, para poderles explicar cómo podría yo intuir cómo es la de esta señal, yo lo que hago es que dibujo los tres símbolos. S1, S2 que es un negativo y S3 que es cero. Y digo que voy a tomar por ejemplo, el símbolo 1 y en general a la señal la voy a dividir en tres señales que voy a llamar X1, X2 y X3, que sumadas representarían a esta señal. Esta señal tiene la peculiaridad de que
tiene esta forma de onda un tercio del tiempo. O sea, si yo la veo en 10 días, un tercio de esos 10 días, posiblemente tendría que yo ver el símbolo uno. Tengo otra señal que es similar, pero el símbolo cambió, es negativo, ¿no? O sea, ahí tengo una polaridad entre esos dos símbolos. Y si usted ve la señal 3 días, uno de los 3 días va a tener este tipo de señal. Y después el cero. Entonces, esto, sumado a estos tres, da esto. Entonces ahora yo digo, oye, ¿cómo intuyo la depth de esa señal? ¿Ok? Espérense un momentico, que no me borra. Bueno, no importa. ¿Cómo intuyo la depth de esa señal? Bueno, entonces digo, ya va, déjame hacer otra cosa. Agarro la señal uno y la voy a dividir también en dos formas que van a ser ortogonales. ¿Ok? Entonces, si hacemos lo mismo con esta, también me va a quedar el negativo de este pulso y el negativo de esta sinusoide. Y eso es interesante porque yo estaría trabajando aquí, por ejemplo, vean esta señal. Esta señal se parece mucho a retorno a cero unipolar, que nosotros vimos y estudiamos en la semana pasada. Y esta señal se parece a oca. Entonces, ya yo conozco cuáles son las de esos casos y en eso me voy a anclar. Pues, o sea, voy a decir, bueno, mira, pero ¿por qué esto no me avanza? Ok, eso es lo que yo voy a hacer. Mira, yo no sé esa densidad que quiere la profesora, pero yo conozco esta. Y cuando yo descompongo la señal total, me aparecen esas formas de onda. Entonces, retorno a ser unipolar, yo sé cómo es. Tiene un sin cuadrado y tiene deltas cada F bit. Esto es en los impares. Esto es F bit, esto es 3 F bit, etcétera, etcétera. Y en OK tengo la peculiaridad de que tengo la portadora. ¿Ok? Entonces, claramente yo voy a tener, producto de tener señales que se parecen a retorno cero unipolar, que son banda base, voy a tener esto. Y para el caso de modulación voy a tener esto y esto. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan hacer. ¿Ok? Eso sí, ustedes tienen que buscar, por ejemplo, aquí cuáles son los anchos de banda. Fíjense que aquí puse que esto es 8 fs más 2 fs, o sea que este ancho es 2 fs. ¿Y por qué? En un OK normal yo ponía ahí fs, sí, pero es que fíjense que aquí la sinusoide dura la mitad. Cuando las señales se recortan en tiempo, se expanden en frecuencia. Entonces, bueno, definitivamente aquí terminamos. Voy a dejar de grabar.